no va a tener algo como muy especial entre la forma de instalar un mini split R410 o un R32, básicamente son casi que los mismos procedimientos. Pues quizás muchos de ustedes ya saben cómo hacerlo, de pronto alguien que esté nuevo, alguien que esté ingresando en este mundo, pues también es chévere que sepamos de algunos procedimientos. Y al final haremos algo de cómo abordar los códigos de fallas y vamos a tener las tablas de códigos. Y eso es lo que me interesa que ustedes de pronto se lleven. Entonces, lo primero, estimados, instalación, ¿no? Entonces, vamos a instalar el equipo. Entonces, yo aquí siempre digo una cosa, ¿no? La confiabilidad de un producto, la buena operación del mismo, en un gran porcentaje va atada a una correcta instalación, ¿sí? Digamos que no lo es todo, pero sí es una gran parte de que el equipo opere de una manera correcta. Y para eso también hay que empezar con contar con las herramientas apropiadas, ¿no? Entonces asegúrense, bien sea ustedes como técnicos instaladores, que cuenten con las herramientas o por lo menos exigirlas a nuestra organización, a nuestro empleador. Y ustedes como supervisores, pues también estar pendientes de que su personal cuente con todas las herramientas, elementos de protección, ¿sí? Entonces, tener en cuenta eso. ¿Qué herramientas por lo general necesitamos? Entonces, las que vemos aquí, destornilladores, pelacables, cinta métrica para hacer algunas mediciones allí específicas, nivel para chequear la posición correcta de los equipos que no estén torcidos o una inclinación no deseada, llaves Allen, llaves ajustables, generar, abrir llaves, abrir algunas tuercas allí, etc. Cortatubos para hacer cortes de manera uniforme a la tubería, juegos de abocardar para pues, las conexiones tipo flare, comprobadores eléctricos, termómetros para pronto hacer chequeos ya operacionales de los equipos que estén funcionando bien, entonces también nos ayuda. El juego de manómetros, un elemento básico a la hora de instalar. Pinza perimétrica, fundamental para hacer comprobaciones de índole eléctrico, continuidades, resistencias, etcétera, medir corrientes, consumos. Algunas herramientas para hacer cortes de cableado, para digamos que hacer algunas modificaciones también en el mismo. Está también la bomba de vacío, elemento importantísimo para garantizar que el sistema o las tuberías estén libres de humedad. Eso es fundamental en los sistemas de aire acondicionado. Juego de soldar, un juego de soldar básico, pues para equipos mini split no es casi que en algunos casos no se requiere, las conexiones son de tipo roscado, de pronto donde hay que agregar tuberías quizás sí. Algunos elementos consumibles, entonces está el refrigerante claramente, elementos de protección dependiendo si se trabajan alturas, arnés, cuerdas, soportería para los equipos exteriores, ¿sí? Eso básicamente. Muy bien. ¿Quién dijo el bacómetro? Exactamente, falta el bacómetro. El bacómetro es otra de las herramientas que justamente hablaré en un rato cuando lleguemos a la parte de vacío. Entonces, esta unidad, aquí alguna advertencia, contiene el refrigerante R32, que ya hablamos en la sección anterior de algunos cuidados que hay que tener. Entonces, algunas recomendaciones de cuál es la carga que no se puede superar, que el espacio sea adecuado para instalar este tipo de equipos, no utilizar llama directa pues hacia la unidad como tal, asegúrese que esté libre en caso de tener que hacer alguna intervención en una condensadora. El almacenamiento de los equipos debe hacerse en espacios acondicionados para ello, que estén completamente ventilados. Tenga en cuenta que el refrigerante no se puede percibir, ¿no?
digamos que muchos tenemos distintas sensaciones, quizás unos sí, otros no, entonces un estándar es que no se percibe tan fácil, entonces tengan en cuenta eso. El mantenimiento o reparación de los equipos, que es en este caso, se lleva a cabo después de una revisión de seguridad, entonces verificaciones de fugas y demás. Deben ser instalados con las respectivas tapas en las válvulas de retención, entonces siempre asegurémonos que todo lo que son las tapas de válvulas, en los puertos de servicio, todo esté bien ajustado. ¿Por qué? Porque usualmente allí pueden quedar fugas del gas, entonces es importante eso. Y leer pues las recomendaciones del fabricante que están explícitas en los manuales de instalación. Vamos a encontrar algunas etiquetas, ¿cierto?, de advertencia que ya conversamos hace un rato. Y ya antes de realizar la instalación, entonces remuévala del empaque y asegúrese de que cuente con los elementos que están allí en la imagen. Entonces vamos a encontrar una serie de accesorios que nos va a servir pues, para la instalación de las unidades tanto interiores como exteriores. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar algunos elementos de aislamiento, algunas cintas para poder enrutar la tubería de una manera mucho más, de una manera visual, que sean más estéticas, tubería de drenaje, unas mangueras de drenaje para pues, llevar el condensado que se produce en las unidades a un sitio específico. Las tuberías, viene un kit de tuberías básico también allí, y viene también un tramo de cable para establecer la conexión entre la unidad interior y la evaporadora. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo son las conexiones. Entonces, verifiquemos eso. Antes de pasar aquí a hablar de este tema, hay otra verificación que yo siempre digo que es importantísima, y es siempre revise que el equipo esté en perfectas condiciones en cuanto a la parte física, que no haya golpes, que el serpentín se encuentre correctamente bien presentado. Cualquier golpe en los intercambiadores puede ser un signo de fugas. Entonces, siempre asegurémonos cuando lo recibimos que esté en perfectas condiciones. Ahora, otra cosa importante a considerar son los espacios de instalación, ¿no? Entonces, hay espacios de instalación específicos para la unidad interior, otros para la unidad condensadora. ¿Y esto se hace con qué propósito? ¿Qué hay que tener en cuenta? Porque nos piden unas distancias específicas. Una para la ventilación, para que pueda circulación de aire. Una adecuada circulación de aire. Para que tenga mantenimiento. Mantenimiento, muy bien. Entonces, exactamente, esas dos situaciones, esos dos conceptos son los que se toman en cuenta a nivel de las distancias. Entonces, es básicamente a nivel operacional y también a nivel del servicio, del mantenimiento. Entonces, yo sé que en la gran mayoría, y ustedes me van a decir si es verdad o no, nadie se pone a revisar estas distancias, o muy pocos, ¿verdad? Es casi que más sentido común, ¿verdad? Entonces, igual, hay cosas que pronto debemos tener en cuenta del por qué, ¿no? O sea, más que eso es el por qué lo debo hacer de esta manera y no de otra, y me quedaría mal. Entonces, por ejemplo, instalar un equipo tipo pared muy pegado al techo, pues claramente es una situación desfavorable desde el punto de vista operacional, porque ¿por dónde estamos tomando aire? Justamente en los equipos, por arriba, ¿sí? Por arriba es donde estamos tomando aire. Entonces es importante cumplir con la distancia que está allí. Y entre otras cosas vamos a encontrar también algunas separaciones en cuanto a algún muro que tengamos en los laterales, separaciones laterales mayor a 20 centímetros y una distancia prudente con respecto al nivel del suelo, ¿cierto? Estamos hablando ya de 2 metros aproximadamente. Siguiente punto, instalación. Entonces básicamente
los equipos cuentan con una placa de montaje que sería pues, las componentes interiores o el evaporador. Cuenta con una placa de instalación donde es lo primero que se va a fijar dependiendo del sitio que se haya escogido. Entonces se pone en una pared, se ancla, ¿cierto? Se deja bien sujetado, asegurándolo con todos los tornillos y demás. Y luego de esto pues se hace el enganche del equipo justamente en unos ganchos que traen la parte superior. De igual manera que debo contemplar algunos agujeros quizás a través de algunos muros para poder enrutar todo lo que sería tuberías de refrigeración en caso tal que las llevemos por este camino, o también el drenaje. El drenaje en estos equipos para llevar el condensado se hace por gravedad. En algunos casos, algunos implementan alguna bomba externa, pues en caso de que no sea posible sacar esa agua de condensados por gravedad directamente desde el punto de salida del equipo y haya que de pronto esquivar algún obstáculo. ¿Listo? Siguiente punto, la ruta de la tubería. Estos equipos permiten enrutar las tuberías de refrigerante en ambas direcciones. Bueno, serían 3 posiciones: derecha, izquierda o por la parte posterior, ¿sí? Directamente. Entonces yo puedo llevar la conexión por este costado o directamente detrás del equipo, dependiendo el escenario más favorable que se tenga en campo, ¿sí? Siguiente punto, la conexión de tuberías. Entonces, las conexiones de llegada a los equipos, en estas referencias todas van a ser conexiones roscadas, es decir, necesitamos hacer un flare en la tubería en algunos casos para poder enroscar o hacer la conexión final hacia las tuberías del equipo. Siempre tenga en cuenta de hacer esas conexiones utilizando 2 llaves, bien sea llaves ajustables o llaves fijas que entren en las correspondientes tuercas, y hacer el ajuste dejando una llave fija y la otra es la que va a hacer el ajuste allí en este punto. Si se quiere tener algunas referencias con algún torquímetro, pues allí están algunas cifras del nivel de torque en newtons metro. Entonces aquí algunas referencias de acuerdo al diámetro de la tubería. ¿Listo? Luego se sugiere que pues, se envuelva la tubería en un mismo paquete, por decirlo así. Entonces vienen unas cintas dentro de los accesorios justamente para en esas conexiones a la llegada de los evaporadores meter todo en un mismo paquete, ¿no? Obviamente en algunos casos no se hace así, se puede dejar de pronto alguna oculto, se puede dejar las tuberías ocultas, sueltas, pero ocultas. De pronto algunos utilizan algunas canaletas plásticas o vienen ocultas detrás del muro, ¿sí? Ya ahí son opciones que se pueden manejar de distintas maneras. Lo importante es que todo siempre quede bien presentado, pues para que no haya ningún inconveniente. Y ya pues la fijación final es básicamente hacer uso de la placa de anclaje, y lo único que debemos hacer es enganchar el equipo según lo que tengamos allí. Paso siguiente, o algunas notas importantes allí en cuanto a la instalación de la unidad interior. No más tener cuidado a la hora de enrutar la tubería, bien sea hacia un costado derecho o izquierdo, de hacer una pequeña presión en estos puntos para evitar que la tubería se deforme o se debilite en ese punto de torsión, ¿no? Que ahí pues digamos que puede quedar alguna fisura, entonces, o alguna deformación del tubo. Entonces siempre asegúrese de hacer una pequeña fuerza en ese pequeño punto de quiebre.
Siguiente punto importante, conexión eléctrica, conexión de comunicación. Entonces, dentro de la unidad interior, en un extremo, del evaporador en un extremo, vamos a encontrar, levantando la tapa, los puntos de conexión. Es como que lo que de manera sencilla se ve, ¿no? Tras realizar la remoción de la tapa, vamos a encontrar esos puntos allí. Siempre asegurémonos de chequear antes cómo está marcado, o siempre vamos a encontrar el diagrama eléctrico marcado ahí en la tapa, pues como para estar seguros de qué estamos haciendo. Conecte entonces en la hornera de la unidad interior, siempre revisando el diagramas, y también realizar pues, el conexionado en el punto del ground de la tierra. ¿Listo? Algunas cosas importantes acá. Siempre vamos a encontrar en las etiquetas de las unidades interiores, esta es la indicación de conexiones externas, ¿no? Justamente aquí nos dice hacia al outdoor unit, ¿sí? Entonces, muchos a veces me preguntan, ¿dónde va la fuerza? ¿Dónde va la fuerza? ¿Qué dicen ustedes? Según ese diagrama, ¿de dónde viene? Viene de la condensadora. Entonces, posiblemente en el diagrama de la condensadora que vamos a encontrar, dice, ya lo vamos a ver un rato, hay una conexión externa hacia un tablero, un breaker principal, que llega donde a la condensadora, y de la condensadora vengo acá a los puntos L y N, que serían los 220, ¿sí? Hay otro punto allí que sería, ¿cuál? Ese que dice S, ¿qué sería? La señal, ¿cierto? Comunicación. Estos equipos de tipo inverter no son como los convencionales, que en un convencional, para que una condensadora arrancara, casi que en lo general, ¿qué era lo que se necesitaba? ¿Qué se necesitaba para dar una señal de arranque? Pues un relé. La condensadora que no tiene una tarjeta inverter, que tiene un contactor, ¿sí o no? Entonces ese contactor funciona, por lo general son a 24 voltios, ¿sí o no? Entonces, ¿qué era lo que necesitaba la condensadora para arrancar? Una señal a 24 voltios, ¿sí? En estos modelos inverter no es tan plano, es una señal directa. Entonces, debo asegurarme que los cables correspondan en esos puntos, ¿sí? Un error muy común que se suele acontecer aquí es el error de comunicación, que ya hablaremos en detalle de cómo, digamos, que tratar de resolver este error o cuáles son las posibles causas. Entonces, siempre chequeamos bien nuestro diagrama de conexiones para determinar cuál es la conexión, que es algo muy sencillo. Adicional a esto, pasando ya del lado de las unidades condensadoras, que son las que van a ir, bueno, deben ir afuera, aunque no siempre es así, ¿cierto? Me imagino que también han instalado las unidades adentro de un recinto, ¿sí? Entonces, a veces son situaciones que se pueden dar. Únicamente si hay que garantizar que pues, las condiciones donde vaya a estar, pues, no afecten la operación del equipo o que a su vez también afecte la carga térmica del área. Entonces, la condensadora, ¿qué necesita? Una condensadora enfriada por aire. ¿Qué necesita? Una correcta ventilación. ¿Por qué? Porque justamente el intercambio de calor allí se hace mediante una transferencia entre el aire externo y el refrigerante, garantizando una adecuada condensación para mantener una estabilidad en el sistema. Si yo dejo esta unidad muy pegada, por decir algo, un poco más pegado a lo que dice aquí, prácticamente, no sé, unos 10 centímetros, dejando, o sea, una cosa obviamente que no es común, ¿no? Pero lo dejamos pegado a una pared, ¿qué va a pasar? El aire choca
devuelve, ¿sí? O dejar una unidad descargando, o sea, que la descarga de aire, ¿cierto?, le dé directamente a otra unidad condensadora. ¿Qué va a pasar? Pues que va a jalar el aire caliente. Entonces son cosas, estimados, que aunque uno dice, no, pues es muy obvio, ¿no? A veces uno en campo encuentra este tipo de situaciones. Entonces es importante como saber bien qué puede pasar si hago esto así, qué puede pasar si hago esto de la otra manera. Otro punto importante: ¿dónde están las tarjetas de la unidad? ¿Dónde? ¿Aquí arriba? Entonces hay veces un error muy común es dejar las unidades pegadas a un techo. Entonces vas a tener que desmontar la unidad para revisar una tarjeta, para ver ahí algunos LEDs de operación, ¿sí? Entonces, a veces son situaciones donde me dice, bueno, si yo puedo por lo menos dejar un espacio para chequear las tarjetas, fenomenal, temas del servicio. Y ya en los laterales conservar algunas de las distancias que vemos allí. Es como que están las distancias establecidas, pero también mirar si lo que voy a hacer puede llegar a afectarme del lado operacional o del lado de mantenimiento, servicio. Entonces, este tipo de situaciones, ¿no? Dice, bueno, no, pues, yo le llamo los bloopers del aire acondicionado. ¿Han visto alguna vez algo así? Es muy raro, ¿no? No es común. Normalmente quien está instalando, pues sabe, ¿no? Se supone que sabe. Entonces, obviamente, esa no es la posición original. Siempre instalar en su posición original, que ya todos sabemos cómo es. De igual manera, estimados, y no solamente pues para la gente que está involucrada en la instalación, sino desde la persona que manipula los equipos desde la bodega, pues es importante recalcarle que los equipos no pueden voltearse, no pueden acostarse. Puede de cierta manera el aceite desplazarse a otros puntos allí donde no lo necesitamos, y en el momento de arrancar un equipo, pues claramente va a tener una falla. Entonces es importante siempre ver las posiciones de instalación, ¿no? Y en la unión de las tuberías, en la unidad exterior condensadora, siempre vamos a encontrar allí los puertos de conexión de líquido y gas. Únicamente vamos a encontrar un puerto de servicio ubicado ¿en dónde? La línea de gas, la línea de baja presión, ¿cierto? Que digamos que por ahí podemos hacer los chequeos, tema de vacío, presurización, etc. Y las conexiones roscadas aquí, de igual manera, pues hacerlo de una manera cuidadosa. Las válvulas deben estar completamente cerradas, porque pues el refrigerante debe estar contenido allí, y eso sería lo último que se realiza. Siempre también, estimados, asegúrense de que la tubería se encuentre pues bien simétrica en cuanto a la construcción del flare, no encontrar fisuras o que esté ovalado. O sea, debe tener una figura bien simétrica, porque normalmente aquí es donde quedan las fugas, ¿no? en esos ajustes, y esto normalmente no requiere, pues si queda bien realizado, esto no requiere ponerle cintas de flor o algún Loctite o lo que llaman por ahí algunos trabarroscas, ¿cierto? Desde que eso esté bien realizado, no hay problema. Y no olvide, antes de esto, pues insertar la tuerca en el tubo, ¿no? Porque me imagino que algunos se quedan con la tuerca en la mano. Los que se ríen por ahí son que les ha tocado, ¿sí? Les ha pasado. ¿Sí o no? Bueno, el ajuste del cable, la conexión de fuerza y de potencia y de control se hace a un costado del equipo, en la parte lateral, ¿cierto? Allí vamos a encontrar la respectiva bornera de conexiones. Entonces, simplemente hacer coincidir según la identificación del cableado,
en los puntos específicos y que quede pues todo bien ajustado, ¿no? Eso es lo que se debe garantizar. Yendo específicamente al diagrama, entonces aquí justamente mencionamos, siempre vamos a encontrar las conexiones externas indicadas aquí, si va para la indoor unit, en qué puntos, y aquí hay otra conexión que dice to power, que básicamente nos indica que es la señal de potencia, ¿no? La alimentación. Entonces vengo aquí de un tablero con mi línea, neutro y tierra, ¿cierto? Y luego de estos mismos puntos vamos a salir con otro cable hacia la unidad interior. Entonces ya sabemos que ahí alimentamos la unidad. Y hay un tercer cable allí que está marcado como ese, que sería la señal de comunicación que debe haber entre el evaporador y la condensadora, ¿sí? De igual manera, en los diagramas vamos a encontrar otra información relevante. Entonces, dependiendo de lo que tenga el equipo, todo lo que son sensores de temperatura, aquí tenemos 3 sensores de temperatura, uno para la descarga, otro en la tubería, ¿cierto? Y otro que sería el retorno de aire o la señal de ambiente, de temperatura ambiente de la unidad. ¿Tenías ahí una consulta? Normalmente en los diagramas aparecen algunas cosas. ¿Hay alguna manera de la placa de identificación del equipo verificar que tenga válvulas sin necesidad de tener que abrir? Sí, buen punto el que tocas allí. Digamos que hay unidades que se pueden fabricar, o bueno, que se fabrican con válvulas de sociedad electrónica. En este caso, los diagramas en la mayoría de los casos son genéricos para muchas referencias. Simplemente, si tú te das cuenta por acá, ese ítem donde dice aquí Electronic Expansion Valve está encerrado en un recuadro. Aquí se ve como un poco más de cerca, se ve como un recuadro con rayas espaciadas, exactamente. Entonces por aquí dice que algunos modelos no tienen estos dispositivos que están en esos recuadros. Entonces no quiere decir que lo tengan. Estos equipos, ¿dónde está la expansión? ¿Y qué tipo de expansión es? Capilar. ¿Sí? Tiene capilar. Si quieres confirmarlo, definitivamente hay que abrir el equipo o ver la tarjeta si efectivamente la conexión física existe. Pero estos equipos, ahí para tenerlo una vez presente, la expansión se hace en la condensadora y es una expansión con un tubo capilar. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Listo. Entonces, algunos ítems no están. Lo que no está cerrado, sí existe. Entonces, sensores, el compresor, la señal de arranque del compresor, ¿cierto? Eso es lo que básicamente sí debe existir allí. Paso siguiente, digamos que aquí ya doy por hecho que en algunos casos se hace, y es bueno, fenomenal, que sería hacer un chequeo de fugas, ¿no? Por lo menos asegurar que no, pues para evitar perder el gas de la condensadora, ese tipo de cosas. Entonces, normalmente, ¿cómo hacemos la presurización? Un poquito de nitrógeno, podemos tener una varita pequeña, siempre tengan presente utilizar regulador de nitrógeno porque no necesitamos, obviamente, grandes presiones allí. Necesitamos un regulador, inyectamos a las tuberías y con eso verificamos si no hay soldaduras, simplemente nos vamos solamente a concentrar en las conexiones del equipo en los puertos de conexión, bien sea tanto en la exterior como en la interior. Si hay soldaduras, pues claramente de pronto allí sí hacer algunas presurizaciones. Ahora les pregunto a ustedes, no sé, aquí en Medellín los apartamentos se venden con tubería preinstalada. Algunos, ¿sí? Si es algo como, de pronto sé que en la costa sí se da mucho. Bueno, en Bogotá no necesitamos en los apartamentos, pero en algunos edificios sí contemplan. Entonces es importante, creo que en algunos casos deben entregar las tuberías presurizadas, ¿no? Si no están presurizadas, signo de alerta, ¿no? Una bandera roja, ¿no? Presurizar y bueno, si
Si están con fuga, obviamente ahí hay que hacer un reemplazo de las líneas. Entonces, tener en cuenta todas estas variables. Una vez validado que no tengamos fugas, ya podemos empezar a hacer el proceso de evacuación, de vacío. Entonces, para eso necesitamos algunas cuantas cosas. Primero, la bombita de vacío. Necesitamos el juego de mangueras y el vacúometro. Hay algunos manómetros que ya contienen un sensor de medición de vacío, ¿no? Eso es fenomenal, esos manómetros que son de múltiples usos son bien chéveres. Vale mucho dinero, sí, exactamente. Entonces, lo que hacemos es engancharlo al sistema, ¿cierto? Hay otra cosa que es importante, la bomba necesita aceite, ¿no? Entonces, aceite para la bomba. En algunos casos, siempre antes de empezar a hacer este proceso de vacío, siempre conecte el vacúometro directamente a la bomba, con el fin de saber si la bomba está en perfecto estado o no. Entonces, siempre hacer esas recomendaciones allí, esas pruebas previas. Con eso no vamos a perder tiempo. Quizás enganchamos la bomba, después incluimos que hay fugas, destapamos tuberías, cuando en realidad no teníamos algún detalle allí. Normalmente, ¿cuánto tiempo demora un proceso de vacío? En un mini split. ¿Depende de qué? Del recorrido. ¿Sí? En un equipo mini split no es mucho tiempo, ¿no? Es como que si no está nada, no ha estado expuesta la tubería, no ha tenido situaciones de alta humedad. Digamos que es una labor relativamente rápida. Pero quien nos dice el nivel de vacío es el vacúometro. ¿Cuál sería el valor que buscamos? ¿Cuánto? 500. Dices aquí 250. Depende del fabricante, El valor estándar establecido por muchos de los fabricantes es 500 micrones, ¿listo? Entonces digamos que ya con eso estamos tranquilos. Por debajo, algunos gráficos en sistemas splits te muestran que todo lo que esté por debajo de 1000 micrones estaría, digamos que, seco, ¿no? Pero digamos que se da un gap ahí, un espacio que sea hasta los 500 micrones. ¿Listo? Entonces simplemente es seguir el paso a paso establecido allí, determinar, después de terminar las conexiones de las tuberías, asegúrese de contar con las tuercas bien apretadas, las mangueras bien ajustadas, abrir completamente la llave del manómetro de baja y encender la bomba a vacío por lo menos 15 minutos. Bueno, esto ya obviamente va determinado por las cifras de nivel de vacío, y después de culminar con el vacío, abrir las válvulas con una llave, o sea, romper el vacío. Entonces ya podemos dejar, una vez alcanzado el objetivo, abrir las válvulas y dejar correr el gas al interior del sistema. ¿Listo? Entonces, más o menos algo así. Entonces, liberar ligeramente allí las tapas de conexión, luego simplemente hacer correr, abrir las válvulas, y ya va a fluir de una manera directa al interior de las tuberías. Paso siguiente: verificaciones o comprobaciones de índole eléctrico. Entonces, verificar la puesta a tierra, verificar que el cableado esté también en buenas condiciones, que no haya fugas eléctricas, ya algunos detalles en cuanto a la seguridad eléctrica. Paso siguiente: verificación de fugas. Digamos que aquí, si hicimos un buen proceso de chequeo de fugas con nitrógeno, podemos quizás saltarnos este paso, mas sin embargo, de pronto hacer una segunda verificación podría también allí ayudarnos. Hasta ahí, digamos, la instalación básica. ¿Algún comentario hasta ahí? ¿Todo claro? Creo que muy sencillo, ¿no? Ahora,
viene otro tema, ¿no? Que serían las fallas. Entonces tenemos fallas y tenemos o situaciones específicas y hay otras situaciones que serían códigos de errores. Entonces vamos a hablar de lo primero. ¿Qué sería una situación específica? Entonces, de repente, si tienes una situación de pronto, ¿qué es lo más común por lo que los clientes suelen llamar por algún problema de los equipos? Venir allí. Digamos, bueno, la carga de refrigerante es otro tema, pero normalmente es fugas de agua, ¿cierto? ¿Qué otra cosa, por qué otra cosa lo llaman los clientes? Por ruido. No enfría. No enfría. Congelamiento. ¿Sí? No sabe manipular el control, pues esa también puede ser otra cosa. Sí, hay cosas de pronto un poquito allí en el error de manipulación. Entonces, estas son situaciones que quizás pues pueden tener distintos orígenes, ¿no? Un goteo de agua, eso no te va, estos equipos no tienen un sensor de nivel de agua en las bandejas, a diferencia de otro tipo de unidades que sí, digamos que de cierta manera, cuando la bandeja está llena, lo que va a hacer es alarmarse, ¿cierto? En este caso, si el drenaje está taponado, ¿cierto? Se va a desbordar el nivel de agua en la base, entonces te van a llamar. ¿Y qué tienes que hacer? Verificar esa condición. Temas de ruido. En condiciones normales, los equipos emiten algún ruido de manera natural. ¿Por qué? Por el movimiento de aire, ¿sí? Hoy en día los equipos son bastante silenciosos. Lo que se busca siempre en este tipo de unidades es el objetivo principal. ¿Cuál es? Confort. Y el confort no solamente está atado a alcanzar un nivel de temperatura específico, incluye temas de no generar alguna incomodidad en cuanto a flujo de aire, en cuanto a fuertes ruidos. Entonces, haciendo un poquito este análisis, ¿cierto? Por ejemplo, el caso de tener ruido. ¿Qué me puede generar ruido, un fuerte ruido en la unidad? El blower que está desbalanceado, los rodamientos, ¿cierto? Algún rozamiento, ¿cierto? Algún mal ajuste, las tapas mal ajustadas, como tú lo mencionas. A veces es algún tornillo exactamente que está por ahí como medio suelto y las vibraciones hacen que el sonido se amplifique un poco allí. ¿Qué por ahí me decía otra? Los soportes del motor también. Los soportes del motor, ¿sí? Entonces, ese análisis es el que ustedes deben pues, de pronto hacer en campo y a veces surgen después de pronto hacer un mantenimiento si la unidad de pronto no quedó bien armada o quedó desajustada. Entonces, hacer esos análisis, ¿no? Entonces ahí vemos algunos ejemplos. Por lo general es así, el usuario se queja de un fuerte ruido de la unidad proveniente de la unidad interior, entonces abra y encuentra un fuerte zumbido en cada velocidad y obviamente una fuerte vibración cuando se toca la unidad. Entonces se pueden hacer unas pruebas, cambiar las distintas velocidades del ventilador, a ver si es que eso sucede en una velocidad específica, a ver si es algo propio del motor. Entonces también verificar, con base en esto, concluimos si el ruido proviene a veces de qué, del refrigerante, ¿no? Nosotros normalmente el refrigerante aquí no se debe percibir, el fluido del refrigerante no se percibe acá, entonces no es algo normal. Entonces básicamente vamos llegando después de esos análisis a las conclusiones de que posiblemente sea algo relacionado a la instalación del motor. ¿Sí? Entonces, algunas cosas para analizar allí. A su vez, en la unidad exterior también podemos tener ciertos niveles de ruido. Quizás para el usuario final no es tan común, o quizás ni se da cuenta que la unidad exterior tiene fuertes ruidos, ¿no? Y ustedes,
que han venido trabajando con muchos de estos equipos, ¿cómo perciben en cuanto a nivel de ruido el funcionamiento del compresor? ¿Es muy fuerte? ¿Es muy suave? ¿Qué me dicen? Es suave, ¿cierto? Realmente los compresores tienen un muy bajo nivel de ruido. Y digamos que ustedes, ya sea, digamos que basados en toda su experiencia, ya ustedes de pronto pueden intuir, de acuerdo a esos niveles de ruido, si el compresor tiene alguna falla interna. ¿Sí? Un fuerte ruido proveniente del compresor, en un gran porcentaje, viene a razón de que pueda tener algún problema de índole mecánico, ¿cierto? No es normal tener fuertes ruidos. Y otras posibles razones pueden ser los motores, ¿cierto? El motor del ventilador, el aspa, que está de pronto en rozamiento con la carcasa de la condensadora. Ese tipo de situaciones también nos puede llevar a fuertes niveles de ruido. Algunas comprobaciones, por ejemplo, en los motores, y aplica también pues, para el compresor, siempre chequeando su nivel de resistencia. Entonces configuramos el multímetro en la escala de ohms, conectamos un extremo de la terminal del motor con la punta de testeo y la otra con el cuerpo o el chasis del motor. Si la lectura es infinita, indica que el bobinado está en buenas condiciones, y si hay un valor de resistencia muy cercano a cero, indica que posiblemente el equipo o el motor esté averiado. Con tanto un motor para el ventilador como el motor del compresor, de igual manera, si está a tierra, definitivamente ya el motor está el aislamiento en malas condiciones, entonces hay que reemplazarlo. Y posiblemente esas condiciones pues, van a llevar a códigos de errores ya un poco más específicos. Eso en cuanto a fallas o situaciones puntuales. Ahora vamos a hablar de códigos de errores. ¿Cuántos códigos de errores pueden existir para un equipo de estos? ¿Qué se imaginan ustedes? Muchos. ¿Y quieren que hablemos uno por uno de cada código de error? Se me duermen ustedes acá. ¿Sí o no? Y de nada sirve si no tenemos un equipo aquí como por lo menos simular, ¿cierto? Entonces, no vamos a hablar de error por error, porque obviamente esto abarca muchas situaciones. Mi interés es que ustedes sepan cómo abordar los distintos códigos de error, porque entre otras cosas, un código de error les da una descripción justamente explícita de qué es lo que sucede con el equipo. Si por ejemplo les dice código de error E1, E2, y en el enunciado dice, aquí por poner un ejemplo, falla del sensor de temperatura de retorno de la unidad interior. Díganme ustedes qué harían. Vamos directamente a verificar el sensor. Vas a verificar el sensor. ¿Y cómo lo verificas? Con un tester, con un multímetro. ¿Y qué verificas en el multímetro? El ohmiaje, ¿cierto? ¿Con respecto a qué? A la temperatura. ¿Y cómo sabes si el valor de resistencia está bien o no? El sensor dice. ¿Por dónde? El sensor dice. ¿El sensor dice? Algunos dicen Dice marcado, que el sensor trae, depende de los grados, no, más o menos, si es de 10 grados. exactamente, el tipo, hay que mirar el tipo de sensor, algunos están marcados, ¿cierto? Y si no está marcado, normalmente todos los equipos deben tener algún manual de servicio. En la placa ahí sabes exactamente. No tanto en la placa, en el manual de servicio hay unas tablas justamente donde está relacionada las distintas temperaturas y la resistencia que corresponde en ohms para cada valor. ¿Listo? Vamos a aclarar ahí, por ejemplo,
digamos, alrededor prácticamente, digamos, lo más normal es que poseen este error por sensores, ¿cierto? Pero básicamente aquí nos vamos a ir. Primero tenemos que mirar el ejecución de esta región, ¿cierto? Sí. Digamos que un correcto mantenimiento, ¿cierto? Digamos que todos los errores que vamos a ver, tipo, a la larga también va a ser un mal estado del equipo, pues valga la redundancia, ¿cierto? Porque digo, un serpentín sucio, ¿cierto? Sí, condiciones de operación. Un filtro sucio, ¿cierto? Y demás. Entonces, a veces, digamos, mucha gente, digamos, mantiene coñas en la evaporadora, pero no es en la condensadora. Entonces, normalmente decimos que alta temperatura en la condensadora, ¿cierto? La gente no, porque el sensor está mal, ¿sí? Pero no la condensadora, que la condensadora no tiene un acceso, o está produciendo, no tiene una. Sí, condiciones externas que afecten. Exacto. Con evaluaciones que tienes que hacer en campo si ya lo está afectando. Ahora, ¿a qué voy? Volviendo al tema de los sensores. Entonces, si un código te dice error del sensor de temperatura de retorno de la unidad interior, por decir algo, ¿sí? Esto me indica que el sensor tiene dos posibles condiciones. Digamos que lo que me acaban de comentar de evaluar la resistencia y demás está bien, pero no aplica mucho cuando existen este tipo de errores. Normalmente en cualquier sistema donde te reportan problemas de sensores, cuando se alarma es por dos cosas importantes allí: o el sensor está corto o está abierto, ¿sí? Es decir, que posiblemente tiene un valor de resistencia que está muy por encima o muy por debajo, que eso el equipo lo ve como un valor, no sé, por decir algo, un valor negativo, menos 60, 70 grados, cosas fuera de rango, ¿sí? Entonces siempre tenemos presente que cualquier error explícito que me diga problema de sensor es porque el sensor está corto o está abierto. Entonces, si está abierto, ¿cuál es la posible razón de esto? ¿Ah? Un mal contacto. Un mal contacto. O sea, normalmente los sensores van conectados a la tarjeta, ¿cierto? Si resulta que después de un mantenimiento al técnico se le olvidó conectar del sensor porque de pronto movió la tarjeta, te va a mostrar este error. El sensor, cuando está desconectado, la tarjeta está abierto. Hay otras situaciones. Por ejemplo, alguna vez en un sistema de refrigerante variable, aquí comentando un poquito de anécdotas, cosas de campo que pasan. Un cliente me dice: tengo este error del sensor de líquido de la condensadora. Entonces yo le dije: no, pues el sensor está abierto o está corto. Después de revisar, el hombre llega y me dice: no, es que resulta que aquí en el sitio hay roedores y los roedores se comieron los cables, entre esos algunos sensores. Es decir, el cable quedó abierto. O de repente, si haciendo un mantenimiento se jaló el cable, todo este tipo de cosas pueden suceder. Y si está corto, pues básicamente puede ser por efecto de pronto de que las puntas, pues es muy improbable, pero que estén unidas o que se haya derretido el cable y los dos extremos se queden pegados, se junten. Esas son las dos posibles variables. Una situación donde quizás no vas a tener un código de errores, si por decir algo mando a prender mi equipo, ¿cierto? Prendo el evaporador, la temperatura del sitio está en 22 grados, por decir algo, y yo lo pongo 16, y esto nada que enfría, la condensadora no arranca. ¿Qué puede estar pasando? No te muestra errores. ¿Mal ubicado qué? Digamos, si es el de retorno, sensor de ambiente. Que esté en una posición incorrecta. Ponle que las condiciones estén de instalación normales
Entonces, allí en ese tipo de situaciones, de pronto sí recomiendo chequear los valores de resistencia de los sensores. Porque, ¿qué pasa? Si yo hoy miro, el sensor de retorno me está leyendo, por decir algo, no sé, 10 grados, haciendo el comparativo resistencia. Pues que la unidad, por más que yo le ponga 16, no va a dar señal de arranque. Entonces, sí me captan un poquito la idea de cómo ir abordando estos problemas, ¿sí? Eso es como lo que el mensaje que ustedes se lleven, ¿no? De cómo abordar ese tipo de situaciones. Vamos a ir aquí viendo algunos ejemplos de qué elementos está compuesto las unidades primeramente. Entonces tenemos una tarjeta de control en el evaporador, otra en la condensadora, en conjunto que viene con el módulo inverter, que viene incorporado pues dentro de la misma placa, ¿sí? Y pues el compresor, los ventiladores, que también pues su salida viene la señal de activación viene de las placas. Entonces, hacer la evaluación, ¿dónde está el problema? El entorno de instalación, por ahí lo que tú comentabas, cómo está también el tema de suministro eléctrico, cuál es el comportamiento de los ventiladores, luces de falla, compresores, qué pruebas se han realizado y cuáles son las conclusiones preliminares, y definir de dónde o cuál es el origen del problema. Tablas de códigos de errores se vamos a encontrar en el manual, algo así como esto. Normalmente en la unidad interior, en el display, se va a ver 2 dígitos. Esos 2 dígitos vienen aquí explicados en la tabla. A veces quizás no hay mucha información dentro del manual de instalación. Yo sí sugiero, en el caso de ustedes, tener que requerir un poquito más de información, bueno, acercarse bien sea con el distribuidor respectivo y preguntar si tiene de pronto algún manual de información, pues digamos que el equipo de soporte está muy bien preparado para poder ayudarles a resolver algún problema. Nunca, estimados, nunca se guíen, que yo hice también esa práctica muchísimo. Hay veces no sabemos qué significa el código error, entonces, ¿qué es lo que hace uno más rápido? Internet, ¿sí o no? Google. Entonces, muchas veces algunos entran a Google y ponen el código de error tal, equipo York, mini split, y resulta que hay muchos modelos que provienen de muchas fábricas, entonces no todos los códigos de errores van a ser los mismos. Entonces siempre no se confíen de esa información, siempre si tienen alguna duda, por lo menos pregúntele a quién le compró el equipo. ¿Sí? O bueno, algunos de ustedes en algún momento tienen mi contacto o alguien de York, ahí pueden preguntar. ¿Tienen un comentario? En el CIA, eso ya como convencional, el F más con el F6 y él dice que es ventilador, pero uno va a otro aire y es otro. Y F6 y otro. Es otro. Sí, entonces es importante que siempre procura tener la información que provenga del equipo, de ese modelo de equipo, para estar más acertados. O sea, aquí pueden tener obviamente la tabla de códigos con algunas referencias explícitas allí. ¿Listo? Vamos a hablar en detalle algunos de ellos. Bueno, aparte de esto sí quizás está un poquito más detallado en el manual de servicio. Las placas inverter tienen unos LEDs de estado, normalmente creo que están al respaldo, las placas casi que nunca están, o sea, cuando uno las destapa no vienen así, sino que están de espaldas, ¿sí? Entonces eso tiene por detrás unos LEDs de estado, entonces hay de acuerdo a la combinación del comportamiento de LEDs, les va a decir cuál es el problema. Obviamente no todo aplica porque hay cosas que no son propias del equipo, ¿sí? Por ejemplo que error de válvula de 4 vías, ese tipo de cosas no aplica porque no son equipos que hagan calefacción, ¿sí? Pero allí tenemos algunos, como que nos va direccionando dónde está el problema, ¿no? ¿Cuál es el modo? Hay como que un comportamiento normal, entonces siempre eso es el principio, mientras está apagado todos off, mientras está encendido deben estar intermitentes, ¿cierto? Protección
una falla, por ejemplo, de arranque del compresor, entonces va a mostrar esta condición. Normalmente cuando el compresor tiene una falla, está aterrizado ese tipo de cosas, te va a mostrar algo así como esto, ¿sí? Errores de los sensores, errores de comunicación, si queremos verlos puntualmente en la tarjeta, aunque ya vemos que también desde la unidad interior vamos a ver algunos códigos allí. Vamos aquí a hablar un poquito de uno de ellos. Entonces, por ejemplo, dice error E1, error de sensor de temperatura interna, se detecta que está en condición abierta en corto, que hablamos hace un rato. ¿Qué hay que hacer? Normalmente esto es como lo que vamos a encontrar en las guías de resolución de problemas. Les va a decir cómo ir chequeando, verificando cada error. Entonces les va a decir cuáles son los puntos de inspección que hay que chequear y los métodos de revisión. Entonces verifique si los cables están conectados correctamente, ¿sí? Que estén bien colocados, de acuerdo al diagrama, etc. Y verifique, pues, al final si es un problema de resistencia. Digamos que aquí no tengo forma de validar si es que el sensor me está dando un valor negativo muy por debajo o está muy por encima. Pronto aquí sí nos dice o nos hace la aclaración de que este es un sensor que a 15 kiloohms, que a 25 grados debe marcar 15 kiloohms. Entonces más o menos les da una pauta de por dónde ir abordando el problema. ¿Hasta ahí estamos claros? Listo, vamos con otro muy común. El error E5, error de comunicación entre unidad interior y exterior. Ese casi que es muy común, se presenta muchas veces. ¿Les ha pasado? ¿Sí? ¿Qué hacen ustedes cuando hay un problema de comunicación? Verificar cableado, verificar conexión. Listo, eso está bien. El cable está correcto, ya verificaron continuidad, ¿cierto? Corresponde el punto S en la condensadora con el punto S en el evaporador. Y sigo teniendo error E5. ¿Qué otra cosa puede ser? El ohmiaje del cable. El ohmiaje del cable. Porque a veces da continuidad, pero puede que el cable esté malo. Entonces, ok, eso ahí, digamos que ese tema de la calidad de conexión puede influir. Y ese punto es importante. A veces hay que añadir cable, ¿cierto? En pocas palabras, hay que hacer ¿qué? Un empalme. ¿Cuál es la manera ideal de hacer el empalme? ¿Cómo? Terminales. Con sus terminales. Con terminales. Con la prensa. Puede ser, exacto, una conexión, una borronera física o utilizar soldadura, ¿cierto? De estaño para garantizar una buena conexión. Entonces, digamos que se puede perder cierto nivel de continuidad si no está bien hecho ese empalme. Pero listo, suponiendo que eso esté bien, que eso no es el problema, ¿qué otra cosa puede ser? ¿Tarjeta? Los tornillos no apretan bien. Buen punto. Falso. Entonces antes por ahí, digamos que la tarjeta sería como lo último, ¿no? Antes de definir que voy a pedir la garantía de la tarjeta, porque es que hay veces, yo siempre voy, estimados, y los invito a que en campo, cuando tengamos algún problema, digamos que ir un poco más allá, ¿no? Como que hacer un buen análisis y ver cuáles son las cosas que me pueden afectar, y no simplemente decir, no, es que es la tarjeta, es que hay que cambiar el equipo. Pues, o sea, siempre hacer este análisis que estamos haciendo es buenísimo. Entonces, antes de definir qué es la tarjeta, ¿me repites qué es? Que a veces uno no aprieta bien los tornillos y falso contacto. Exacto, entonces a veces estos tornillos no están ajustados. Eso es de la parte exterior. Productos de mantenimiento, lo mismo que estamos hablando atrás, no se hace la conexión, o están flojos, o está de pronto para una parte. Exacto, desde un mantenimiento, conectores que hayan quedado sueltos. Ahora, si no es un mantenimiento, porque puede ser una instalación nueva, vas a echar a andar el equipo y te sale ese error, pues dices, no, pues de fábrica todo debe venir perfecto, ¿cierto? Pero ojo, porque a veces, estimados, ustedes ven aquí esta borrera, ¿cierto? Esto que está aquí, ¿qué sería? Conexión externa, ¿cierto? O sea, lo que yo traigo acá. Y lo que está acá, ¿qué sería?
Lo que va a la tarjeta conexiones interna. de fábrica. Entonces, uno de los elementos, y que quizás nunca está como tan explícito, bueno, digamos que lo dejan un poco abierto, que siempre es verifique conexiones. Verificar conexiones no solamente es lo que se hizo afuera, sino lo que está adentro. Entonces, hay veces, ustedes ven aquí que los cables vienen como con una terminal bien presentadito, pero ¿qué pasa si de pronto la persona en fábrica el cable no lo ponchó de una manera apropiada? Es decir, el cable no está haciendo contacto con la terminal. Por más que tú cambies la tarjeta, te va a seguir saliendo el mismo error, porque el cable sigue estando ahí. Entonces, siempre verifiquen conexiones internas. Siempre verificar conexiones internas. Y, obviamente, siempre haciendo una evaluación o haciendo un chequeo de esos cables, sobre todo de comunicación, a dónde debe llegar. Entonces, verifiquen el diagrama a dónde llega. En la parte física de la tarjeta llega a dónde está, cómo está ese cable. De pronto está suelto, llega un conector, hay veces en los conectores hay un cable que quedó sin mal contacto, ¿sí? Muchas veces los errores se han solucionado por verificando algunas conexiones internas, ¿sí? Y que al final, pues claramente hay otras dos posibilidades: o es un problema en la tarjeta del evaporador, o es un problema en la tarjeta de la condensadora. Y ese. La evaporadora eléctrica plana, pero en la condensadora lo podría blanco en eléctrico. Digamos que ese pequeño gran detalle le generaba un error de comunicación. Es posible también, sí, o sea, siempre mantener, digamos que el mismo cable punto a punto, N con N y S con S. Ahora, digamos que lo que les mencioné, si se hacen empalmes y este tipo de cosas, pues procurar, digamos, hacerlo de una correcta manera y que quede bien firme. Y voy aquí a avanzar un poquitico en cómo diferenciar si quizás eso, porque puede ser un problema de la tarjeta, puede ser, digamos que no es algo que no falle, puede suceder. Entonces, básicamente, el instructivo de este tipo de falla nos va a direccionar a que para hacer una evaluación, si el problema está en la unidad interior o exterior, entonces dice aquí, la unidad reporta 5, ¿listo? Entonces, la unidad interior solo informa falla 5 y la unidad exterior muestra que muestra la falla. Entonces, dice que haga un corto entre las líneas N y la línea de comunicación. Entonces, paso este cable que está acá y lo pongo acá, en el punto del neutro, o el N, pues, o la línea 2, es lo mismo. Dice aquí, la unidad interior, después de hacer esto, muestra la falla 5E, o sea, como que el E5 lo invirtió, puso 5E. Esto indica que el problema, más bien indica que la línea de comunicación de la unidad interna es normal, y se concluye que no es un problema de la unidad interior. Entonces, si hacemos ese corto allí, nos dice 5E, el problema está ¿dónde? En la tarjeta de qué? Unidad externa. De la condensadora. Si haciendo esta prueba sigo viendo 5, entonces el problema es en la placa de la unidad interior, ¿sí? Y digamos que ya, bueno, ahí se pide la tarjeta y debe solucionarse. Ahora, ustedes no me van a creer, pero ha pasado, ¿no? Son casos de la vida real. Muchas veces casi que ni verificamos que el equipo que estamos instalando por lo menos haga match, ¿sí? Puede haber un problema de, no sé, de pronto la persona del almacén despachó un equipo por equivocación, puede pasar, y ustedes al final pues reciben un evaporador, una condensadora y pues la instalan, ¿cierto? Y entonces gastaron tiempo en la instalación, tubería, refrigerante, etc. Y resulta que al final es 5, y resulta que al final la condensadora no era o no correspondía al modelo de equipo interior. Entonces, desde que usted recibe el equipo, siempre verifique el modelo, ¿sí? Debe corresponder.
por lo menos lo que está en una orden de compra o una orden de despacho, siempre verifiquen que por lo menos el modelo que se ordenó sean las mismas referencias. A veces puede pasar. ¿Listo? Entonces, ¿alguna duda hasta ahí? Me captaron un poquito la idea de cómo ir afrontando algunas otras situaciones. Hay algunos otros errores de pronto que tienen relación a las placas inverter, entonces algunas veces las placas pueden tener algún corto, algún elemento allí. Entonces, de pronto cuando salgan ese tipo de fallas, hacer una evaluación física de las tarjetas, de algunos componentes. Si es una falla en la tarjeta, por ejemplo, inverter de la condensadora, pues prácticamente que lo que puede suceder, es decir, que no le llegue energía a ella, pues va a haber un problema de comunicación, ¿sí? Básicamente, casi que siempre todos los problemas es error de comunicación. Entonces, más o menos ese es el concepto que quiero que ustedes se lleven. Y último punto, mantenimiento. ¿Qué labores de mantenimiento debo realizar en este tipo de equipos? ¿Ah? Preventivo, correctivo. Entonces, ¿preventivo qué sería? ¿Ah? Prevenir, exactamente. Entonces, todos los equipos, igual poniendo el tema de la confiabilidad, también la confiabilidad del producto depende del mantenimiento que se les haga, ¿sí? Eso es como los vehículos o las motos, ¿cierto? ¿Cada cuánto llevan ustedes su carro o su moto a mantenimiento? ¿Sí lo hacen? Exacto, cada kilometraje, ¿cierto? Exacto, hay que hacerles caer en cuenta que esto es un elemento más que requiere mantenimiento. Quizás de pronto no veanlo como, por ejemplo, uno tener una lavadora en la casa. ¿Cada cuánto le hacemos mantenimiento a la lavadora? Nunca, ¿cierto? Hasta que se daña. Hoy en día yo les recomiendo quienes de pronto tengan, y la tecnología va cambiando, ¿no? Ya ahora son lavadoras inverter. Entonces les sugiero que de pronto contacten a las marcas que tengan y entonces ellos les van a prestar un servicio de mantenimiento. Igual, este mismo servicio es lo mismo que ustedes, digamos que creo yo, es prudente que le hagan caer en cuenta a sus clientes que le hagan el mantenimiento a los equipos. Por lo menos ustedes están ahí a disposición de poderles brindar esos mantenimientos. ¿Qué necesitan estos equipos? Limpiar un filtro, ¿cierto? Entonces, dentro de los evaporadores está una pequeña malla que lo que hace es retener polvo de los equipos. A veces los usuarios finales ni se percatan de esto, algunos de pronto que son un poquito más observadores, meticulosos, ya saben, ¿sí? ¿Qué necesita el evaporador? Un correcto flujo de aire. Si tengo un flujo de aire restringido, la razón de esto, ¿cuál es? Suciedad en los filtros. ¿Listo? De igual manera, digamos que esto a veces no es suficiente. Por más que ustedes tengan el filtro limpio, pues la suciedad, dependiendo del ambiente en el que esté, puede ser un poco más invasiva. No es lo mismo tener un equipo de estos en una casa, en un apartamento, a tenerlo en una oficina de un restaurante, un restaurante X. ¿Por qué? No sé si de pronto he tenido algún caso, se llena esto de grasa. Entonces, eso sí requiere pronto mayor cuidado, abrir el equipo, pues, desincrustar un poco mejor los evaporadores. De igual manera, la condensadora, del lado de la condensadora, hay algunas instrucciones allí. Del lado de la condensadora, hacer la respectiva limpieza del intercambiador. Allí no hay filtros, pero el intercambiador sí se va saturando con la contaminación exterior, dependiendo del sitio donde esté. Son dos cosas a tener en cuenta allí. Lo más importante, aparte del
Los drenajes también, muy bien. Drenajes,